Así que tenemos esta suerte de teólogos ateos que son como más o menos algo así como un veterinario de unicornios. Un teólogo ateo es más o menos como eso. Un veterinario de unicornios de una realidad inexistente, porque ¿qué rayos investigas tú si el objeto de tu investigación es inexistente, sino que es una fantasía, un correlato del folclore de alguna comunidad? Pues entonces nos encontramos ante esta enorme paradoja. Pero miren hasta dónde la crisis del subjetivismo kantiano nos está llevando. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches en algunas partes ya de acá de Latinoamérica. Que el Señor les bendiga. Acá estamos nuevamente para la segunda sesión, para la segunda entrega de este evento que hemos titulado La Semana Antigarroteros, dándole principalmente las gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes en este tiempo, por haber inquietado sus corazones para que estén aquí con nosotros y también por permitirnos compartir en esta tarde que yo estoy seguro que va a ser de mucho, pero mucha bendición, escuchar y poder deleitarnos con esto que nos trae hoy el hermano, el pastor y amigo Jorge Isea. No estaba dentro de su presentación inicial, pero el hermano, además de todo ese background que le vieron ahí en teología, filosofía, es también pastor de la iglesia Alfa y Omega en el estado Coro de Venezuela y es una persona ávida por la enseñanza, por transmitir sus conocimientos. Desafortunadamente, como él mismo lo dice, estando en aquella parte del tercer mundo, se limita un poco el poder darnos más, pero siempre tiene esta intencionalidad, siempre está dispuesto y hace todo lo posible, todo lo humanamente disponible en sus manos para poder darnos de sus conocimientos. Así que yo les invito a que tengan papel y lápiz, les invito a que preparen sus corazones y a que alerten su cerebro porque además de todo lo que vamos a hablar hoy está caliente, hay un ambiente dentro de las redes sociales de esta decadente apologética católica romana que ya no tiene ni pie ni cabeza y ha pasado ahora a esa etapa que no es nueva, que también se vivió en el momento de Martín Lutero, de hacer ataques personales y de pasar a un tipo de apologética que ya yo no sé si mantiene ese nombre. De verdad que no voy a dar más preámbulo, voy a invitar a mi hermano Jorge Isea para que active su micrófono y comience su presentación. Cuando usted lo diga, hermano, bienvenido, Dios le bendiga, muy buenas tardes y el espacio es suyo. Muy buenas tardes, tarde-noche por acá en Venezuela ya, y presumo que por allá algunos de ustedes tendrán una diferencia de una hora, la mayor parte de los que están presentes en este encuentro. Pues sí, Héctor, estamos muy contentos, agradecidos y en verdad animados y muy entusiasmados por este esfuerzo formidable que ustedes adelantan. Tengo que celebrar de alguna forma este tipo de encuentros y este tipo de iniciativas que después de todo nos ponen en el contexto de un imperativo tan necesario como la Gran Comisión. Yo creo que está amalgamado al ejercicio misionero de la Iglesia. Y es aquello que decía el apóstol Pedro en su primera epístola en el capítulo 3, verso 15, nos recordaba que debíamos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demandase razón de nuestra esperanza. Yo pienso que es formidable pensar que nuestra fe es susceptible de ser interpretada en esos términos y que podemos presentar precisamente una razón ante la comunidad escéptica y ante la comunidad que demande de alguna forma una respuesta consistente de la esperanza que hemos abrazado. Sí, siempre, bueno, y en este caso, ya que hablaste del tercer mundo, Héctor, y los que me escuchan, siempre tengo que hacer de alguna forma la excusa porque puedo aparecer y desaparecer de manera inmediata cuando algún arrebato del socialismo del siglo XXI puede tener una participación abrupta en nuestro espacio y nos quedamos sin servicio eléctrico o sin internet. Yo quiero pedirles disculpas desde mi perspectiva premilenial y pretribulacionista, si ustedes ven que yo he salido
de la escena, no presumimos, ¿no? Que de alguna forma no es que aconteció el arrebatamiento, algo que esperamos con ansia, sino que puede ser una de las posibles contingencias que acompañen nuestra realidad en nuestra quebrantada y afligida Venezuela. Que hablábamos del tercer mundo, pero los esfuerzos estatistas de estos modelos totalitarios nos han llevado, pues, tristemente a esta lamentable condición, y siempre presento las excusas para que, de alguna forma, si esta contingencia sucede, ustedes sepan cómo interpretarlo. De cualquier manera, más allá de esta breve excusa que quiero presentarles, vámonos entonces directamente al tema. Y escuché con mucho entusiasmo a nuestro querido hermano Moore el día de ayer en una participación brillante, extraordinaria, con una lucidez, claridad formidable, maravillosa, y yo creo que con una dimensión muy didáctica. Nos puso en el contexto de uno de los grandes debates que la apologética hoy sostiene en nuestro continente. Y creo que ya esto ha tomado proporciones bien interesantes, tratando de tomarle el pulso a las realidades en las redes sociales y a la forma en la que estas reflexiones e ideas han estado tomando curso en estos últimos días y meses. Creo que es interesante el debate que estamos trayendo. Y yo creo que todos los tropiezos y las dificultades que esta tarea nos impone, de alguna forma nos están invitando a brindar un esfuerzo cada vez más sistemático y organizado, no solamente de defensa de nuestra fe, sino también de organización de nuestro pensamiento. Para la defensa de la fe, pienso que tenemos como antecedente el organizar y sistematizar gran parte de nuestro esfuerzo conceptual y del esfuerzo que nuestra cosmovisión integra. Pero el título y la forma en la que nosotros tuvimos que reformular este tema, yo creo que gran parte de las ideas que nuestro título anterior sugería fueron ya desarrolladas de manera, como les reitero, bien brillante por nuestro hermano Moore. Hoy estaremos trabajando sobre una pregunta que de forma retórica trataremos de responder. Y es si los padres de la Iglesia y la tradición deben constituirse en nuestra norma de fe. Pueden constituirse en nuestra norma de fe. ¿Cuáles son los problemas epistemológicos que derivan de la interpretación de que nuestra norma de fe de alguna manera pueda ser interpretada desde diversas fuentes, o es solamente como desde nuestra perspectiva reformada hemos abrazado la perspectiva de la sola escritura como criterio y horizonte de nuestra investigación y de nuestra perspectiva y cosmovisión de la vida? Vamos a ver de alguna forma, y quiero, para iniciarme como perícopa de nuestro trabajo, como masa crítica, he querido traer el texto de un querido amigo y escritor, por cierto, de origen chileno, que de alguna forma en su libro sobre la tradición intelectual reformada nos dejó unas interesantísimas reflexiones. Manfred, podemos reprocharle cualquier cosa menos de superficialidad, y nos encontramos ante una interesantísima aproximación ante este formidable debate. Esto de la crítica protestante a la tradición, ya de por sí es un sugerente tema. Hans Kuhn, en una de sus intervenciones, decía de que mucho polvo y mucho oro nos han distanciado de la auténtica percepción del Jesús de la Biblia, porque una larga tradición de 21 siglos de peregrinación, por supuesto, han obnubilizado gran parte de la perspectiva que de alguna forma la literatura sagrada tiene de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Esto ha llevado a que algunos pensadores y críticos de este tradicionalismo nos dijeran una palabra que, si usted no la interpreta bien, podría sonar incluso hasta desafiante y herética, o más bien irreverente para algunos. Decía: para la noble tarea de la evangelización y de la transformación misionera del mundo, vamos a tener que comenzar por redimir a nuestro Redentor. Y este criterio de redimir a nuestro Redentor, por supuesto que suena escandalosa, pero no es otra cosa que el ardid retórico para recordarnos de que gran parte de las tradiciones, de las perspectivas, de los prejuicios institucionales, de los intereses económicos, sociales y políticos que han mediatizado nuestra interpretación de la espiritualidad cristiana,
pues tristemente han deformado la auténtica percepción del Jesús de la Biblia. Así que la noble tarea de proclamación del Evangelio pasará por un ejercicio de redención de nuestro Redentor. Este juego de palabras lo que persigue es poner en perspectiva cuál debe ser nuestra actitud crítica frente a gran parte de las tradiciones y de los prejuicios institucionales que han deformado esa perspectiva histórica de nuestro Rey y Salvador. Bueno, y para eso quiero leer este fragmento que creo que nos va a dar un conjunto de ideas muy sugerentes de nuestro querido hermano y amigo Manfred en la página 95 del libro que ustedes pueden ver a continuación, este libro interesantísimo que es objeto de mi recomendación en este momento, Tradición, Reforma Protestante y Tradición Intelectual Cristiana. Manfred en la página 95 nos dice lo siguiente: una razón para esta crítica protestante a la tradición, a esta disposición salta a la vista en el tradicionalismo antiguo. Observen lo que él afirma en este caso de Orígenes y Celso. En el tradicionalismo antiguo había un relativismo implícito, como en más de alguna ocasión lo diagnosticaron los tempranos escritores eclesiásticos. Así, en contra Celso, Orígenes escribe que al seguir las tradiciones de un pueblo invariablemente se violará las de otro, pero que si eso es todo lo que podemos decir al respecto, la piedad no será algo divino por naturaleza. Celso, apunta Orígenes, concede que la valentía y el conocimiento no son algo relativo, pero al remitirnos en la religión a la sola costumbre, corre el riesgo de atribuir tal relatividad a la piedad, la santidad y la justicia. Los reformadores, agrega él más adelante, se hacen por supuesto eco de este tema. Generaciones más tarde, observen cómo este tomista luterano, George Dors, podía apelar a Tomás de Aquino como alguien que enseña que en las cuestiones divinas no hay que entender a la antigüedad, no hay que atender a la antigüedad, sino a la verdad. Citando a Tomás de Aquino, nos recuerda de que el criterio para atender a las cuestiones divinas no está en lo antiguo, sino en lo verdadero. No es de extrañar que la denuncia de la tradición por parte de los reformadores adoptara la forma de un ataque al relativismo. La multiplicidad de tradiciones es denunciada por su incapacidad para servir de instrumento de juicio. Así como hay una valoración positiva de los padres de la Iglesia para muchos efectos, hay también intentos por mostrar elencos de citas patrísticas contrapuestas que muestren la imposibilidad de que sirvan de guía. Pero esto constituye un significativo paralelo del modo en que el mismo contexto polémico se produce la crítica católica a la suficiencia de las escrituras, con la multiplicidad de interpretaciones y la multiplicidad de confesiones protestantes, dirían ellos, tenía por prueba de que la Biblia no puede servir como instrumento último de juicio. Donde unos veían multiplicidad de tradiciones, los otros verían multiplicidad de interpretaciones de la Biblia, y juntos contribuirían con al menos un grano de arena al escepticismo de la modernidad temprana. Pero estos son los extremos a los que puede llegar cada confesión dentro de un marco bastante común de aprecio por y recepción de los padres. La diferencia principal en la apropiación patrística, escuche bien, se ve bien esto, se encuentra en una más persistente voluntad católica por destacar el consenso entre los padres de los primeros siglos y una mayor voluntad protestante, escúchase bien, por mostrar que se debe distinguir entre padres y padres, entre épocas y dentro de la obra de un mismo autor. Eso es esencialmente, y creo que ese formidable texto nos está dejando bien en claro de que, bueno, las tradiciones protestantes y reformadas, por supuesto, tuvieron un distanciamiento crítico frente a estas tradiciones, entre otras cosas porque podían advertir, si podemos ver en la crítica protestante a la tradición, Héctor, la lámina, un ataque al relativismo es uno de los elementos que están presentes en la crítica protestante a la tradición. Entre otras cosas, por la heterogeneidad de fuentes, por la poca consistencia y coherencia de las fuentes que sirven para la articulación del pensamiento teológico, particularmente en la Edad Media, y las contradicciones que son inherentes, no solamente entre padres y padres, sino incluso dentro de los mismos padres podemos conseguir inconsistencias que de alguna forma sirvieron para despertar una sospecha clara y evidente ante la poca coherencia y consistencias de algunas perspectivas y posturas, no solamente en el orden teológico, sino también filosófico.
Es interesante observar esta afirmación por demás interesante de Tomás de Aquino. No hay mejor palo, no hay mejor cuña que la del mismo palo. Tomás de Aquino nos recordaría que en cuestiones divinas no hay que atender a la antigüedad, sino a la verdad. Y es interesante observar que no es por antiguo que algo es verdadero, eh, por muchísimas razones. Alguien podría decir por qué la tradición de los padres no se constituye de alguna manera en el referente y en el horizonte de tu interpretación de la fe. Si ellos abrevaron de manera más inmediata de las fuentes apostólicas y de los criterios y de alguna manera de la fuente primigenia de la verdad del Evangelio tal como se reveló a la Iglesia, pues en su incipiente formación, pues de alguna manera yo podría argumentar que nadie estuvo más cerca, en este caso de Corintio, que el apóstol Pablo, y ustedes pueden ver cómo la proximidad apostólica no fue garantía, en este caso, de una ortopraxis espiritual y doctrinal. Podemos conseguir un conjunto de elementos disfuncionales presentes en la experiencia eclesial de la iglesia de los Corintios y alguien podría decir, pero estaban abrevando, estaban viviendo y tenían un encuentro permanente y cotidiano con la dimensión y con las autoridades apostólicas y con todo y la proximidad que mantuvo, en este caso, la iglesia de los Corintios con el apóstol Pablo, nos encontramos con una comunidad que negaba la idea de la resurrección, nos encontrábamos como una comunidad sectaria, nos encontrábamos con una comunidad que por lo que describen los relatos bien interesantes del capítulo 15 en adelante de Primera de Corintios, estamos ante una comunidad que incluso podía afirmar bautizar por algunos muertos. Nos encontramos ante una comunidad que estaba en una absoluta desorientación doctrinal a pesar de la continuidad, de la inmediatez, de la contemporaneidad en la que se encontraba de alguna forma la iglesia de los Corintios para con la realidad apostólica. Teníamos a los apóstoles de forma inmediata conviviendo con ellos, y ni hablar de las comunidades de las iglesias del Asia Menor, por ejemplo, en donde una Laodicea pone a tocar a Jesús la puerta porque es una iglesia que de alguna manera por su tibieza iba a ser vomitada de la boca de su Señor. Ni hablar de la iglesia de Tiatira, ni hablar de, por supuesto, experiencias que a pesar de la proximidad y la contemporaneidad de su experiencia litúrgica, ceremonial, institucional, tuvieron de alguna manera profundas disfunciones en el orden doctrinal y en el orden espiritual. Así que la proximidad y la antigüedad o la contemporaneidad de los padres para con la vida apostólica no son una garantía absoluta de infalibilidad. Y yo creo que este argumento es uno de los grandes sofismas que se están empleando en gran parte de este esfuerzo de divulgación teológica que se adelanta por las redes sociales. Algunos dirían, bueno, pero es que ¿quién mejor que una persona que fue discípulo directo de los apóstoles para brindarnos un testimonio claro de cuál era la dimensión preceptiva, normativa, las concepciones y visiones teológicas consagradas en el pensamiento de los apóstoles que los primeros discípulos? Pues, como ya lo hemos visto, la misma Biblia nos evidencia, recordando también la experiencia de los Gálatas, por la cual el apóstol Pablo afirma que sentía dolores de parto nuevamente hasta que Cristo fuera formado nuevamente en ellos. Y Pablo estaba absolutamente consternado porque a pesar del esfuerzo ingente que adelantó en esas comunidades ofrecieron una resistencia profunda a gran parte del esfuerzo de proclamación del Evangelio. Es interesante que en ese tono apologético de la defensa apostólica del Evangelio vemos ese énfasis correctivo, no solamente formativo, sino un énfasis correctivo permanente en la mayor parte de las comunidades en las que particularmente el apóstol Pablo, Juan y Pedro ejercieron labores misioneras. Bueno, así que en cuestiones divinas no hay que atender a la antigüedad, sino a la verdad. Esto nos lo recordaba Tomás de Aquino y esto me resulta altamente interesante. Poca consistencia de las fuentes. Yo creo que esa es uno de los grandes, una de las grandes advertencias, como veremos más adelante, que no solamente las tradiciones reformadas han advertido, desde los mismos padres
vamos a observar un profundo escepticismo en algunos de ellos frente a algunas de las tradiciones que articularon la experiencia eclesial de los 3 primeros siglos. Así que no nos encontramos solamente ante un prejuicio institucional del mundo reformado, nos encontramos ante un ejercicio de reflexión crítica que es legítimamente ejercido por cualquier comunidad que está haciendo una valoración de sus contenidos, tanto teóricos como prácticos. Vamos a ver en esta siguiente imagen cuáles son, después de todo, porque estamos ante una profunda discusión, por qué de alguna manera las tradiciones de alguna forma no deben constituirse en el único en el horizonte de alguna forma de la configuración de nuestra interpretación de la divinidad. Hay un problema interesante y es con el tema del método de investigación que emplearemos para la consecución del conocimiento teológico. ¿Cuáles son los criterios que orientan nuestra investigación? ¿Cómo podemos entender y cómo podemos valorar que el contenido de nuestra fe es verdadero? ¿Cuál es la discusión metodológica que se esconde detrás de toda esta controversia sobre la pertinencia o no de las tradiciones en la configuración de nuestra perspectiva doctrinal y teológica? Bueno, entre otras cosas, quiero dejar por sentado cuáles son los fundamentos epistémicos de este debate y cuáles serían algunos de los criterios. Creo que es bastante pretencioso decir que agotaré ese tema. Aquí apenas rasguñaré algunos de los debates que están presentes en este formidable debate, pero creo que la verdad como realidad trascendente, el reconocimiento de que la verdad como realidad trascendente es un dato revelado. Es decir, lo que decimos allí, Dios viene de Dios, es el gran debate que está presente en esta controversia reformada y que fue uno de los grandes escollos que de alguna manera el pensamiento reformado dejó, en este caso, como horizonte de impugnación a la tradición. Es decir, ¿cuáles son los criterios para definir si la tradición o la interpretación que hace una comunidad del dato revelado se puede elevar a estatus de verdad divina? ¿Será que la verdad es una construcción social, sociológica de la comunidad de fe? ¿Será que el origen del conocimiento teológico tiene un origen en la interacción simbólica, litúrgica de la comunidad? ¿O es que la revelación divina es un acto sobrenatural que de alguna manera de intervención divina en la historia, en donde solamente por la inspiración del Espíritu Santo y por la gracia de nuestro Dios puede ser conferida el entendimiento de un hombre en absoluta desorientación intelectual? Yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestros debates es el optimismo epistemológico que todavía las tradiciones católico-romanas le confieren al entendimiento de la naturaleza humana. Esto es uno de los aspectos que Francis Schaeffer destacó y que fue objeto de su desarrollo en su libro Huyendo de la Razón. Uno de los grandes escollos desde su perspectiva es el principio de autonomía intelectual que le confirió el pensamiento, en este caso, de las tradiciones de Tomás de Aquino al pensamiento occidental. Yo puedo comprender a Dios al margen de la revelación. Yo puedo comprender porque tengo facultades intelectuales y a pesar de toda la formidable y manifiesta, explícita revelación y datos antropológicos de la revelación divina que ponen en crisis nuestro optimismo antropológico, a pesar de eso se advierte de que sí tenemos un entendimiento que es susceptible y que puede conocer la verdad al margen de la participación de la gracia divina. Ese optimismo antropológico que ignora que nuestro entendimiento también está seriamente lesionada por el pecado, de alguna manera no les permite advertir de que la verdad como dato revelado siempre será interpretada desde nuestras perspectivas como un dato esencialmente, la verdad como realidad trascendente es un dato revelado. Dios viene de Dios. Si Dios no se revela, sería absolutamente estéril para la condición del hombre poder integrar una comprensión plena de su naturaleza, de la complejidad formidable
de su naturaleza y de su complexión metafísica, ontológica, de sus atributos, de sus cualidades. Es absolutamente necesaria el reconocimiento de que la revelación se hace necesario, no en este caso porque Dios dio como alternativas dentro de las posibles horizontes, dentro de las posibles potencialidades que son inherentes a la constitución humana. Oye, dentro de esas potencialidades te voy a dar la revelación como una alternativa más para que tú puedas comprenderme, para que tú puedas entenderme. Pues para nuestra perspectiva, y creo que es lo que traduce esencialmente el pensamiento reformado, es que no podríamos conocer a Dios de Dios no revelarse a la condición del hombre. Nuestro precario entendimiento, nuestro corrupto entendimiento, hay que decirlo, no es hacer inteligible de alguna manera las verdades trascendentes a un entendimiento corrupto. No, es que nuestro entendimiento corrupto necesita de la iluminación divina para la consecución de ese dato revelado. De alguna manera, Dios viene de Dios, es un presupuesto fundamental para el reconocimiento de que toda verdad trascendente tiene un origen revelado y que en última instancia nuestras facultades intelectuales, nuestras competencias cognitivas, nuestro aparato epistémico no está facultado plenamente para la comprensión y articulación del conocimiento de la divinidad en su plenitud. Así que lo que podríamos tener, y es el reconocimiento, y creo que es uno de los grandes aspectos que deben ser objeto luego de un debate de la participación de la teología racional y cómo el entendimiento natural, como lo dice luego el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 20 en adelante de Romanos, nos dice de que su eterno poder y deidad se hacen claramente visible por medio de las cosas hechas, de modo de que el hombre en su condición natural es inexcusable. El reconocimiento de su poder y deidad son elementos evidentes, y esto yo creo que fue algo que incluso la metafísica y el pensamiento aristotélico, el pensamiento clásico lo dejó bastante claro. Las 5 vías de las pruebas de la existencia de Dios que Tomás de Aquino articula en el siglo XIII no son sino el esfuerzo de sistematización del dato teológico desde una perspectiva aristotélica. Y yo creo que ya Aristóteles, 3 siglos, en el siglo IV antes de nuestra era, ya había puesto en evidencia de que se podía admitir el conocimiento, el reconocimiento de la existencia de un primer motor inamovible a través de la armonía y sistematicidad de un universo que evidentemente daba testimonio de lo que el salmista anunciaba: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el reconocimiento metafísico de la existencia de Dios no agota, sin duda alguna, la posibilidad, esa facultad de poder advertir su presencia, de que en Él vivimos, nos movemos y somos, como lo decía Pablo en el Areópago de Atenas. No agota la realidad de su complejidad metafísica, de la realidad de su sin duda alguna, la formidable naturaleza de un Dios que está más allá de lo que nuestros sentidos y facultades pueden advertir en su naturaleza y atributos. La idea de la revelación es absolutamente necesaria, y de Dios no revelarse no podríamos tener un conocimiento claro y pleno, o por lo menos lo que Él le ha placido en la eternidad de su amor revelar a la condición histórica del hombre. No podría el hombre de alguna manera articular. Ya lo decía C.S. Lewis cuando nos advertía: para nada el Dios de la Biblia puede ser una construcción social, porque de ninguna manera yo hubiera podido forjar la idea de divinidad consagrada en esas páginas. Ese Dios que escandalizó a la historia, haciéndose a sí mismo objeto de su propia ira, no es lo que en religión comparada podemos observar como una construcción social, y etnográficamente no podemos conseguir un paralelismo que sirva de referente a lo que escandalosamente Dios adelanta en su proyecto redentor. Dios haciéndose objeto propio de su misma ira. El resto de las divinidades demandarían en todo caso un sacrificio, pero nunca se les ocurriría ser de la misma divinidad el objeto propio de su ira. Pues la verdad, en este sentido, podríamos decir, y ante el reproche del católico, recordando el texto de Manfred,
ustedes nos reprochan la heterogeneidad de fuentes que harían de alguna manera poco consistente el origen y las matrices para la articulación del saber teológico. Nos encontramos con perspectivas diversas. Por ejemplo, ¿con cuál de las perspectivas de los padres nos quedaríamos en la interacción entre razón y fe, entre filosofía y teología, con las escuelas alejandrinas, con Clemente de Alejandría, o suscribimos las tesis de Tertuliano? Algunos podrían decir, bueno, ya el magisterio definió cuál debe ser el horizonte, pero ¿cuáles son los criterios para definir ese horizonte y cuáles son los criterios para la definición de esa verdad? Desde una perspectiva de Clemente de Alejandría, la filosofía y la teología son hermanas, y después de todo, la verdad, donde quiera que se encuentre, tiene un origen divino. Para Clemente, por ejemplo, Platón estaba hablando inspirado por Dios. Y con esta liviandad, la escuela alejandrina, que sirvió de referente para gran parte del ejercicio hermenéutico de las tradiciones exegéticas católico-romanas, de alguna manera le atribuía con profunda liviandad la posibilidad de atribuirle al pensamiento platónico un origen inspirado en Dios, algo que resultaría interesante ponderar si el demiurgo platónico y las visiones ilemorfistas consagradas en el pensamiento platónico tienen absolutamente armonía con la perspectiva consagrada en la literatura bíblica. Es más, gran parte del pesimismo antropológico y de la visión pesimista que en el ámbito sexual y de la interpretación de la corporeidad tuvo el mundo occidental se le debe no a las tradiciones judeocristianas, se le debe fue a la incorporación del neoplatonismo a través de gran parte de las fuentes patrísticas al pensamiento teológico medieval. Esta perspectiva en donde, como más adelante señalaremos, un Tomás de Aquino hablando de la mujer como un hombre deficiente, o de la esclavitud del bárbaro como un sujeto que no tenía facultades racionales plenas y que no estaba en una facultad plena para el desarrollo de las potencialidades que le son inherentes a la constitución del hombre, de esa visión que Aristóteles deja caer en la política, en su libro La Política, y que sirvió luego para que Alejandro Magno articulara esa visión, quizás el proyecto globalista más de globalización más exitoso que ha conocido la historia, la helenización, esa visión helenística de interpretar el bárbaro como un sujeto disminuido intelectualmente, bárbaro por del verbo bareo o de la expresión onomatopéyica barbar, que balbuciente, mal hablado, que no integra la lengua de nuestros pueblos y que es susceptible de ser tutoriado, mentoreado por nuestras facultades culturales y políticas, sirvió de plataforma ideológica para una de las instituciones más lesivas de toda la historia de Occidente, que fue la esclavitud. ¿De dónde le vino al pensamiento y a la teología medieval la idea particularmente de la interpretación del bárbaro y del esclavo como un sujeto disminuido en términos metafísicos, antropológicos? ¿Por qué se le niega la hominidad al hombre desde estas perspectivas? ¿Y por qué tenemos a pensadores como Juan Ginés de Sepúlveda, por ejemplo, acá en nuestro pensamiento colonial americano, que afirmaban, por ejemplo, de que el indígena y el negro eran monos sin rabo? Esa teología, ¿de dónde abrevó esos prejuicios que lesionaron de manera tan profunda la experiencia cultural en Occidente? Pues abrevaron no de las fuentes judeocristianas. Ese pesimismo de la visión corporal y sexual que estuvo presente en toda la Edad Media y que ustedes pueden ver perfectamente en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, ese pesimismo presente en gran parte de las tradiciones medievales, no tienen su origen en perspectivas bíblicas. Por el contrario, la Biblia nos da una visión optimista del encuentro de la pareja y de la intimidad sexual del hombre con la mujer. Basta recordar el libro de Cantar de los Cantares, por ejemplo, un libro que hacía sonrojar a gran parte de las tradiciones rabínicas ortodoxas. Algunos de ellos sugerían que ese libro fuera leído por jóvenes mayores, ya mayores de edad, por el carácter profundamente erótico de un documento que está en pleno corazón de la literatura bíblica. ¿De dónde vino ese pesimismo? ¿De dónde vino esas tradiciones que tristemente lesionaron nuestra experiencia cultural en Occidente con esta nefasta institución de la esclavitud? Eso no fue del cristianismo.
Eso fueron de las tradiciones aristotélicas, platónicas, neoplatónicas y peor aún de las tradiciones órficas y de las religiones de misterio que se articularon a través de gran parte de estas tradiciones filosóficas y de las que abrevó la teología medieval y que tristemente lesionaron gran parte de nuestra disfunción social y política en el mundo occidental. Pues tuvimos que esperar 19 siglos en el mundo occidental para que la perspectiva paulina, bíblica, estuviera presente en nuestras visiones políticas y sociales, entre otras cosas porque gran parte de estas tradiciones patrísticas lamentablemente lesionaron nuestra perspectiva social y la visión del hombre consagrada en la Biblia, y cuando se antepusieron nuestras tradiciones y nuestras perspectivas y prejuicios filosóficos y culturales por encima de nuestras valoraciones bíblicas, lamentablemente podemos ver el exudado cultural nefasto de profundas y lesivas instituciones que hasta el día de hoy son una vergüenza para la historia de nuestra fe. Pues si se hubiera abierto la Biblia en lugar de haber leído, en este caso, algunas de las tradiciones aristotélicas y algunas de las tradiciones que le fueron propias a muchos de los padres de la Iglesia a través del pensamiento occidental enhebrado, articulado y amalgamado a las tradiciones teológicas, si se hubiera leído, por ejemplo, la epístola de Filemón en vez de la política de Aristóteles, ahí se hubieran dado cuenta que Filemón era un manifiesto de libertad social y política en pleno siglo I. Teníamos a un apóstol Pablo hablándole a un sujeto, un esclavo, diciendo de que lo que él debiera se lo pusieran a su cuenta, de que era hermano en la fe y que de alguna manera estaba homologado, ¿verdad? Tenía la misma hominidad que la cultura pagana le estaba negando, pues en este caso Pablo está reconociendo la hominidad que la cultura pagana y helenística y romana le había negado, en este caso a Onésimo. Nos encontramos allí, entre otras cosas, una clara ilustración de lo que tristemente fueron estas instituciones. Roma abrevó de estos prejuicios a través de estas tradiciones helenísticas y aún el derecho romano nos deja una triste historia de cómo estas instituciones lesionaron nuestra cultura, porque en lugar de leer los evangelios, quizás se abrevaron de otras fuentes para darle quizás un mayor cariz académico a la presentación de nuestra fe. Pero, por ejemplo, un ejemplo muy claro de esta forma en la que se afectaron grandes instituciones en Occidente, producto de haber desplazado quizás la pureza del Evangelio y amalgamarlo con algunas de estas tradiciones culturales y filosóficas, nos la dejó el derecho romano en el apartado de los esclavos. Los esclavos eran entendidos como instrumentum bucale, una herramienta que habla. Esto no es un no ser, eso es un objeto que habla, pero no tiene dignidad humana. Creo que en términos, sí importa mucho el término de cuáles son las fuentes y los criterios que se emplean para la articulación del pensamiento teológico. Tenemos allí una evidencia clara y de Dios no revelarse a la condición del hombre, pues el ejercicio especulativo tomará lugar. Y creo que a la teología, la especulación le viene muy bien a la filosofía, pero muy mal a la teología. Esto es algo que hay que tener presente. La verdad es objetiva y universal, es un presupuesto que nosotros forma parte pues, de un presupuesto metafísico, ontológico, un presupuesto epistémico de nuestra perspectiva. La verdad tiene un estatus objetivo y universal. Creemos que esa verdad no depende, no es una objetivación de nuestra conciencia, esa verdad no es un correlato de nuestra interacción social o simbólica. Esa verdad es una realidad que tiene una alteridad distinta a la del sujeto cognoscente. No depende de mí esa verdad independientemente de mí, tiene un estatus objetivo y por supuesto, teniendo un carácter trascendental, universal, intemporal, eterna, creemos que es invariable, que es una realidad que sobrepuja nuestro entendimiento, y como les reitero, de Dios no haberse revelado no podríamos comprender la complejidad formidable de su naturaleza. Sin embargo, tenemos acá
esta sería una de las preguntas que nos harían, y creo que es una de las impugnaciones que nos deja caer Manfred en este texto que hace unos momentos estuvimos leyendo. Ellos nos reprochan, bueno, pero que el relativismo que les propio a sus tradiciones hermenéuticas y a sus perspectivas de aproximarse al texto sagrado parece ser ineludible. Ustedes nos reprochan el relativismo de nuestras fuentes, de que no existe una consistencia plena en las fuentes que articulan nuestra perspectiva de la tradición en la Iglesia, pero nosotros podemos reprocharles a ustedes de que la relatividad y la subjetividad está presente en el ejercicio de la interpretación. Pues nosotros podemos reconocer la falibilidad de nuestra aproximación a la verdad, pero la falibilidad de nuestra aproximación a la verdad lo que traduce es la contingente condición histórica en la que se encuentra, en este caso, el intérprete del documento. Y a pesar de que la verdad es objetiva, universal e intemporal, la apropiación de esa verdad tiene un carácter histórico. Y eso no lo podemos negar. Y curiosamente lo dice un neo-augustiniano, en este caso Michel Federico Siaca, nos recordará en su extraordinaria obra La filosofía hoy, hablando en este caso propiamente del historicismo y de las controversias epistemológicas derivadas en la última mitad del siglo XIX y principio del siglo XX, nos recordaría de que a pesar, desde su perspectiva cristiana, la verdad es un dato objetivo, la apropiación de la misma tendrá una contingencia histórica. Nuestra perspectiva histórica enriquece nuestra perspectiva de la verdad. Y no podemos negar aquello que James Edwin Orr en su libro El progreso del dogma nos enseña de que ciertamente, a pesar de que el dato revelado como realidad objetiva está incólume y no sufre modificaciones, la apropiación de esa verdad sí tiene un carácter histórico y contingente, y eso nos lo advierte Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 13, cuando dice de que en parte conocemos y que de alguna forma nuestra percepción de la realidad, por supuesto, no es tan exhaustiva como quisiéramos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Forma parte de la esperanza cristiana que esa apropiación plena de la verdad forma parte de un proyecto que con proporciones escatológicas acompañará la condición histórica, en este caso de la condición humana y precisamente de la Iglesia como comunidad redimida. Pero en este caso se nos podrá reprochar de que tenemos la posible contingencia de una falible aproximación a un dato objetivo, pero nosotros reconocemos que es un elemento constitutivo de nuestra condición histórica la posibilidad de que esas contingencias sean enriquecidas a través de una progresiva luz, en este caso de nuestra apropiación de la verdad. La verdad sigue siendo un dato objetivo, creemos que la palabra de nuestro Dios es eterna, las contingencias y las incapacidades para la comprensión plena de todo el consejo divino son propias de los elementos constitutivos de nuestra naturaleza, y bajo la dirección de su Santo Espíritu y bajo la iluminación del Espíritu Santo es que nosotros podemos apropiarnos de ese glorioso patrimonio de verdades que de manera eterna están consagradas en su palabra. Bueno, esto es estoy dejando a grandes rasgos algunos de los elementos por los que consideramos que de alguna forma la teología tiene sus criterios epistemológicos y cuáles son las dificultades de que la tradición pueda ser de alguna manera evaluada desde estos criterios. Nosotros creemos de que la experiencia sociológica de interacción simbólica de una comunidad del siglo I, segundo, tercero, no puede sustituir a lo que nosotros entendemos como el dato revelado, emanado, en este caso, de los propios labios de nuestro Dios. Por piadoso que sea el intérprete, por relevante que sea su participación en la historia, no podemos sustituir desde nuestra perspectiva epistémica la idea de la verdad como una realidad trascendente que es interpretada siempre como un dato revelado. Dios viene de Dios, es decir, Dios se revela y desde su revelación es que podemos comprender, asir, aprender su realidad y su trascendencia. A pesar de que podemos palpar y advertir su existencia, necesitamos de la participación de la revelación divina
como un factor para el reconocimiento de sus atributos y de su naturaleza. Y la verdad, a pesar de que entendemos de que es una realidad objetiva, universal, intemporal y eterna, reconocemos la dificultad epistémica que es propia a nuestra Constitución, los prejuicios y las realidades institucionales, pero en nuestra perspectiva teológica, en nuestra perspectiva metodológica de investigación teológica, advertimos la necesidad de la reforma permanente de nuestro pensamiento, porque precisamente estamos muy conscientes de la falibilidad de las contingencias históricas, biográfico-existenciales que le son propias al intérprete y al sujeto que se acerca, en este caso, al contenido de la fe. Nosotros creemos entonces que estos son, a grandes rasgos, algunos de los elementos que epistemológicamente no nos permiten reconocer esas tradiciones como un criterio a seguir. ¿Cuál es el exudado? Y una de las consecuencias, ya aquí quiero dar un salto al orden sociológico y quiero dar, hemos visto cuáles son algunas de las dificultades epistemológicas para asumir algunas de estas ideas y tradiciones como criterio y norma de nuestra fe. Pero vamos a ver cuáles son las implicaciones sociológicas de asumir estas perspectivas y estas tradiciones en el acervo de nuestra interpretación de Dios, del hombre y del mundo, de nuestra cosmovisión y de nuestra interpretación teológica de la vida. De alguna manera, creo que en este momento nos encontramos ante esta taxonomía sociológica. Yo quiero presentarla como un ejercicio para que ustedes observen cuáles son las implicaciones sociológicas de algunas de estos presupuestos. De nosotros asumir la teología bíblica como criterio y el fundamento, la fuente documental para la articulación y sistematización del dato divino, es lo que hemos entendido como el dato revelado, y sabemos que está consagrada en las Escrituras, esos presupuestos van a dejarnos de alguna manera bajo una perspectiva teológica que tendrá implicaciones sociológicas formidables también. Veamos cuál es el objetivo que perseguimos, porque la teología, como bien lo decimos, persigue ser una ciencia. Persigue ser una ciencia. Y esto es uno de los aspectos fundamentales. Definir el objeto de tu investigación tiene que ser uno de los criterios que metodológicamente cualquier investigador se plantea a la hora de aproximarse a cualquier dato científico y conocer, en este caso, la naturaleza de tu objeto de estudio es fundamental. Presumimos que es una ciencia porque a pesar de que no tiene un carácter empírico o experimental, no podemos llevar a un laboratorio las realidades que están presentes dentro del universo de la experiencia de la fe y de la revelación divina. Ese paradigma cuantitativo mecanicista que tuvo expresión en el modelo positivista del siglo XIX sigue siendo todavía un referente, ¿no?, dentro de nuestras perspectivas de la interpretación de lo que debe ser la ciencia. Ciencia solamente es aquello, dirían, pues, en la mayor parte de los prejuicios del siglo XIX, que por cierto fue uno de los siglos más ateos, por no decir el más ateo de toda la historia, en donde Augusto Comte, en su discurso del espíritu positivo, nos recordaba, solamente es un dato positivo aquello que puede ser objeto de constatación empírica, constatación fáctica experimental. Por lo tanto, la teología no es ciencia. La filosofía especulativa y todo ejercicio metafísico no lo puedes llamar ciencia, y cualquier esfuerzo por interpretar la realidad al margen del dato empírico tampoco puede ser llamado ciencia. Pero nosotros entendemos, después de las largas discusiones que esto tiene en el orden epistemológico y de la historia de la teoría del conocimiento, sabemos de que la definición de ciencia no se agota en la dimensión positivista o neopositivista consagrada pues en ese planteamiento. Entendemos por ciencia en este caso un corpus organizado de conocimientos y el carácter de sistematicidad, de armonía, de consistencia, el orden sistemático. Creo que estamos reiterando enfáticamente esto, la disposición adecuada de los aspectos que integran el corpus de verdades que integran ese saber y la mutua relación que integran sus partes es uno de los objetivos de cualquier esfuerzo científico, sobre todo en el orden de la investigación social y humana. Pero todos esos elementos están presentes en la teología bíblica y nosotros entendemos de que la teología bíblica
es ese esfuerzo por la articulación y sistematización del dato revelado. Dios habló y el esfuerzo del teólogo es en este caso la articulación de ese dato revelado. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la dimensión preceptiva, normativa de su voluntad? ¿Cuáles son los atributos que le confieren identidad a su naturaleza? ¿Cómo podemos entender al Dios de esas páginas? Y por supuesto que los esfuerzos que se adelantan para la interpretación de ese quehacer son también rigurosos. Nosotros creemos en una aproximación, y creo que fueron las grandes tradiciones exegéticas de la comunidad reformada, impelían a una aproximación al retorno, a la aproximación filológica, exegética, gramatical, histórica del documento. Hay un acervo, hay un dato revelado, manifestado en premisas, en proposiciones, claramente establecidas en el texto, en el discurso de la fe. Y tenemos pues que a través de herramientas gramaticales, lexicales, históricas, conocer cuál es el contexto gramatical histórico del documento para desentrañar su verdad, para desentrañar esa verdad que no puede ser objeto de una interpretación subjetiva. No queda a merced del intérprete a su arbitrariedad. Hay leyes gramaticales, hay leyes que orientan la investigación exegética que deben ser observadas por el diligente investigador para, con responsabilidad, aún científica, si se me permite esa expresión, hablando evangelásticamente ese término, claro que con responsabilidad metodológica el investigador y el teólogo debe ejercitar. Todos esos principios están allí presentes. Y uno de los aspectos por los que nosotros creemos que el objeto propio, el dato, los hechos, el dato que es objeto de estudio, de investigación para entender la naturaleza divina, fue la que él reveló a través del testimonio sagrado. Fue a través del testimonio que él mismo reveló en su palabra, algo que tanto los católicos como los protestantes afirmamos y reconocemos el valor de esa palabra, pues si reconocemos la unidad de ese documento, que no es el agregado mítico del folclore hebreo, como dirían los teóricos de las escuelas racionalistas alemanas, o aquellos que pretendían buscar o negar lo que el mismo testimonio sagrado afirma de sí mismo. No, la Biblia no es otra cosa que el agregado mítico del folclore hebreo. Eso es un conjunto de mitos, de ritos de la comunidad postexílica que se integraron para la articulación y perspectiva de la visión preceptiva, normativa del Estado que debía articular Israel. No. Si ustedes creen que la palabra de Dios es lo que ella afirma ser, la palabra de Dios revelada al hombre, la verdad consagrada en esas páginas debe ser objeto de nuestro respeto y es el horizonte auténtico para el descubrimiento de la naturaleza y del carácter divino. Miren cómo Judas lo escribe y me encanta esta traducción que creo que le hace lealtad a los textos que nosotros disponemos para la traducción de nuestras versiones contemporáneas, cuando nos agrega esta partícula interesante, este adverbio de tiempo. Amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Una vez y para siempre. Es interesante que no es el único texto de la literatura bíblica que define cuáles son los horizontes y objetos de nuestra investigación. La Biblia está llena de pasajes que niegan y que nos enseñan que no debemos superar los límites ya establecidos por la revelación divina, de que no le agreguemos, de que no quitemos, de que no nos movamos ni a derecha ni a izquierda, sino que nos mantengamos en una actitud de absoluta reverencia ante un Dios que está hablando y ante el cual el hombre debe callar y guardar silencio. Cualquier ejercicio de especulación, cualquier ejercicio que pretenda enriquecer lo que ya consideramos es una revelación maravillosa de su naturaleza y de su carácter, viene a ser innecesaria cuando Dios está hablando y está plasmando y dejando como testimonio eternal la naturaleza que él pretende, la naturaleza de su carácter que él pretende revelar a través de su palabra. Esa partícula siempre es interesante.
una sola vez y para siempre, dirían otras traducciones, y nos están hablando de que ese contenido de fe, contender ardientemente por la fe, y aquí fe se tiene que entender como el conjunto de valores y de ideas, de doctrinas que articulan nuestra perspectiva de la fe, de la vida. Y en este caso, la fe, una vez y para siempre dada a los santos, debe ser objeto de nuestra defensa, porque ya nos está advirtiendo este autor preapocalíptico, nos está advirtiendo que de alguna forma, ya de forma preceptiva y normativa, Dios habló una vez y para siempre. Ese testimonio nos está dando una evidencia de que Dios puede, de alguna manera, porque Dios puede intervenir en la historia de manera providencial y nos vamos a molestar siempre con alguien que diga que Dios no puede hacer algo. Para Dios no hay nada imposible y Él es el Dios que podría preguntar, como de manera retórica preguntaba en la literatura sapiencial hebrea, en el caso del testimonio de Job, ¿quién me dio a mí primero para que yo tenga que devolverle? ¿Quién me enseñó a mi sabiduría para que yo demande del consejo? Se podrá de alguna manera demandar a Dios o decirle, oye, yo tengo una mejor idea que tú, yo creo que podemos enriquecer tu perspectiva agregando estos valores. Fue una fe dada una vez y para siempre. Yo creo que toda disciplina académica y toda actividad intelectual tiene un punto de partida arbitrario del cual se deriva en un sistema de verdades. Eso lo podemos decir de la geometría analítica, de sus axiomas y de cómo se derivan de ella un conjunto de verdades. Podemos verlo en la sociología, en la antropología. Se tienen un conjunto de presupuestos que sirven como referente para la construcción del conocimiento y de la ciencia. Pues nosotros también en la teología bíblica tenemos como horizonte y como apotegma fundamental, como axioma fundamental de nuestra interpretación y de nuestra visión de la fe, de que esa fe fue una vez dada y para siempre, y que en términos normativos y preceptivos, Dios habló una vez y para siempre. Ese testimonio de Judas creo que tiene un valor metodológico fundamental para nuestra investigación y para lo que venimos adelantando en nuestra impugnación de lo que nosotros entendemos, cuáles son las implicaciones sociológicas de una teología en este caso bíblica, y cuáles serán las implicaciones teológicas y sociológicas de una teología institucional. Una teología que ha hecho cosas como estas, por ejemplo, la teología institucional, porque alguien podría reclamar, Claude Lévi-Strauss, el antropólogo francés, no recuerdo en cuál uno de sus libros, Claude Lévi-Strauss nos decía que de alguna manera uno de los grandes quebrantos de la cultura occidental es que sustituyó el mito por el rito. Es decir, el rito sustituye al mito y parece que desde los aspectos litúrgicos se pretende, cuando hay un proceso de empobrecimiento, de vitalidad cultural, el rito sustituye al mito para convertirse pues en un factor, en este caso, de replicación y de divulgación cultural. Pues lamentablemente nuestra cultura en Occidente y nuestras tradiciones también derivaron en lo mismo. Y lamentablemente, tenemos que decirlo, el cristianismo cuando perdió vitalidad, abrazó el esfuerzo litúrgico como un instrumento para la divulgación de la vitalidad que ya no estaba presente. El cristianismo no es litúrgico, el cristianismo es relacional. Y con ese sofisma que muchos emplean diciendo de que el cristianismo no es religión, claro que es una religión. Y ya Santiago advertía de que la religión pura y sin mácula es esta, visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarnos sin contaminación del mundo. Así que el que diga que no estamos en una religión, sino en una relación, está diciendo lo mismo en dos idiomas. Creo que es una absoluta estupidez este esfuerzo retórico y los eslogans que los evangélicos también hemos empleado en nuestro esfuerzo de empobrecimiento teológico. Ya C.S. Lewis decía de que los eslogans son un testimonio, tristemente, de empobrecimiento intelectual. Cuando ya no existen competencias argumentativas y comunicativas, tenemos que echar mano de los eslogans.
Bueno, cuando la espiritualidad pierde vitalidad, también tiene que echar mano de las estructuras litúrgicas y se enfatizan los aspectos coreográficos, los aspectos litúrgicos, los aspectos ceremoniales y se olvida la dimensión relacional, que es la que es objeto de una auténtica exposición en el testimonio sagrado. Alguien podría decir, y fíjate, podemos ver la reproducción de esta crisis en la experiencia judía. Mira lo que Jesús le dijo a las grandes élites institucionales de la religión institucional de su tiempo. Estamos hablando de lo que sociológica y políticamente eran las élites eclesiales, las élites religiosas, a las que miren cómo nuestro Rey y Salvador, el Señor de la Iglesia, cómo las interpretaba y cómo las evaluaba. En Marcos 7, 8 al 13 nos recuerda nuestro Rey y Salvador: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es interesante cómo lamentablemente estos aspectos de la tradición y los aspectos litúrgicos, ceremoniales y los aspectos institucionales empezaron a prevalecer más allá de los intereses de la teología bíblica, del desarraigo al testimonio sagrado, el desarraigo a la verdad revelada, consagrada en la ley. De alguna manera tuvo implicaciones sociales y políticas extraordinarias. Todo el quebranto de la Israel y de la Jerusalén del siglo VII antes de Cristo y los quebrantos del exilio asirio, del exilio caldeo, todo el quebranto posexílico y todas esas realidades fueron producto del abandono precisamente de la ley de Jehová, de haber olvidado el precepto divino e imponer sus agendas institucionales por encima de los criterios escriturales, por encima del dato revelado, por encima de la evidencia escritural, pues prevalecieron más los intereses políticos, económicos y sociales, interesaron muchísimo más que los aspectos espirituales y auténticamente relevantes de la búsqueda espiritual. Pues aquí tenemos una evidencia de cómo nuestro Señor interpreta, ayer nos lo decía nuestro querido hermano Moore, de una manera muy desfavorable la idea de una tradición, si esa tradición no está anclada y entra en abierta contradicción con el testimonio revelado. Hay tradiciones que nosotros hemos abrazado, extrabíblicas. El problema es que nuestras tradiciones no sean tradiciones per se. El problema es cuando esas tradiciones son antibíblicas. Nuestras valoraciones de las tradiciones, como bien nos lo advertía, yo soy un extraordinario admirador del pensamiento de Agustín de Hipona o del pensamiento de Tomás de Aquino. ¿Quién puede negar el esfuerzo ingente, formidable, extraordinario del pensamiento de Tomás de Aquino? Me parece que es un extraordinario y formidable el esfuerzo de sistematización el que adelantó nuestro pensador en el siglo XIII de nuestra era. Sin embargo, puedo ver los claros oscuros de su conducta. Lejos esté de mí el yo suicidarme intelectualmente para poder asumir cualquiera de sus reflexiones como realidades que no deben ser objeto de nuestra impugnación o de nuestra reflexión crítica. Yo creo que el testimonio de poder acercarnos a la Biblia con plena conciencia y con libertad de examen nos brinda precisamente eso, la libertad de conciencia y libertad intelectual. La libertad de no ser un eunuco intelectual y de yo poder aproximarme en respeto a lo que ese documento nos enseña, de que por encima de mis gustos o disgustos está un Dios que está hablando a través de su palabra y todas esas tradiciones deben ser evaluadas a través del prisma, desde la óptica crítica de nuestra valoración espiritual a través del testimonio revelado. El apóstol Pablo celebraba la condición de la iglesia de los de Berea, porque eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra de Dios con toda la solicitud, pero escudriñaban diariamente a ver si lo que decía el iluminado apóstol Pablo se correspondía con la palabra. Yo creo que lejos de ser objeto de impugnación y de poder abrazar cualquier idea al margen de un examen, yo creo que el apóstol Lucas tuvo la gentileza de darnos esa
a través de la dirección del Espíritu Santo, el testimonio, nosotros celebramos la disposición de la iglesia de los de Berea porque recibieron la palabra del Señor y aún evaluaron nuestra conducta desde una perspectiva escritural. Yo creo que ahí tenemos un referente y paradigma de lo que debe ser el ejercicio de investigación de la iglesia, más allá de nuestros prejuicios institucionales, más allá de nuestras tradiciones y escuelas. La iglesia siempre reformada siempre estará en un ejercicio de permanente examen, reflexión crítica de sus valoraciones en ejercicio de lo que el Señor nos dejó a través del testimonio paulino de manera bastante clara. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense, evalúen, ponderen. La teología institucional, a diferencia de la teología bíblica, que es la teología en la que se está anclado el planteamiento teológico reformado, la teología institucional, tristemente, es la teología que puede matrimoniar los intereses políticos y teológicos y amalgamarlos dentro de ese mosaico heterogéneo e inconexo de realidades que fueron las que dieron razón de la formidable simonía que estuvo presente en la iglesia del Renacimiento, la iglesia que escandalizó y que hizo sonrojar a un Nicolás Maquiavelo en su Príncipe, y que en el prólogo de su obra, haciendo exaltación a uno de los miembros de su aparato burocrático del poder, a César Borgia, de alguna manera tuvo que ser objeto de censura hasta bien entrado ya el siglo XX, porque uno en el prólogo de la obra se exalta la conducta inmoral de funcionarios de la iglesia como referentes y modelos a seguir dentro de la conducta política y de lo que el príncipe debe ejercitar en su ejercicio de poder. Pero imagínense si Nicolás Maquiavelo tuvo como referente a algunos de los jerarcas de la teología institucional, cómo no debemos tener cuidado de las tradiciones de las que nosotros estamos abrevando. La teología institucional fue la responsable de gran parte de las campañas y proyectos más vergonzosos que ha tenido la historia de la Iglesia. Es la responsable, como decíamos en el prólogo de nuestra exposición, de la ignominiosa carga histórica de una institución como la esclavitud, de las visiones desfavorables de la mujer, en donde yo creo que cuando Arthur Schopenhauer hablaba de que la mujer es el ser de los cabellos largos, pero de las ideas cortas, se quedó corto con las perspectivas que tenían en la Edad Media de la mujer, como las tradiciones aristotélicas y neoplatónicas nos dejaron en un pesimismo tan profundo de las imágenes de género, en donde la mujer era poco menos. Las perspectivas y valoraciones paganas se amalgamaron y se integraron a las perspectivas teológicas de la Edad Media y fueron un elemento lamentable, lesivo al testimonio de la cristiandad a lo largo de la historia. Gran parte del reproche que la comunidad escéptica hoy adelanta en contra del cristianismo es gracias a este tipo de teología institucional que ha hecho prevalecer gran parte de los intereses y preferencias, intereses políticos y económicos por encima del testimonio revelado. Ya muy bien, lo decía Hans Kuhn, mucho oro y mucha plata distancian a esta teología de la auténtica perspectiva consagrada en las Sagradas Escrituras. Esta es la teología que puede financiar la guerrilla y al mismo tiempo es la teología que puede financiar también un orfanato. Pueden tener un orfanato y financiar a la guerrilla. Es la misma que puede hacer esto que ustedes están viendo allí. Ahí tenemos al Papa que tiene el tupé de ser conocido como el Papa del Führer. Estamos hablando de Pío XII. Y ahí tenemos en ese encuentro en donde, previa a su constitución como máximo jerarca, en este caso de Roma, ya había firmado un concordato con Hitler, incluso antes que el mismo Mussolini. Se la saben todas. La verdad es que esta es una teología para el poder. Esta es una teología donde el Estado y la Iglesia se matrimonian. Es la teología en donde tristemente gran parte de nuestras visiones estatistas, represivas, de los quebrantos que tenemos desde el Río Grande hacia abajo en nuestro continente, en nuestra querida Latinoamérica, tienen que ver con estas visiones de hipertrofia estatista gracias a esta teología que hizo del poder estatal
el horizonte de su auténtica búsqueda. Hay que recordar de que el Vaticano no solamente es una iglesia, o es representante de una iglesia, es un Estado, y como Estado responde a intereses, y como Estado responde a intereses geopolíticos, y ya todos podemos ver cómo desde la perspectiva Foucaultiana, gran parte del acervo de esta teología institucional no es otra cosa que una episteme orientada, un discurso orientado a brindar legitimidad a la estructura de poder. La infalibilidad papal, algo que ni siquiera ellos se lo creen, porque una de las cosas que gran parte de los teólogos católicos han tratado, el mismo Hans Kuhn advirtió y advertía desde el Concilio Vaticano II de que ese concepto de infalibilidad no debería estar presente en el magisterio. Sin embargo, bueno, eso es algo que no se negocia porque es la infalibilidad papal, entre otras cosas, uno de los elementos que le brindan a la episteme del poder del Vaticano, ese elemento, esa tecnología del poder para la legitimación de su esfuerzo geopolítico. Ni pensar en la Europa del siglo XVI o del mundo medieval, en donde el Papa era, como vicario de Cristo, podía bautizar emperadores, y ya todos sabemos las consecuencias geopolíticas que eso tenía. Bueno, después de todo, es mayor el que bendice que el que es bendecido, y en última instancia el poder reposa sobre la sede religiosa, cuando es la religión la que le brinda legitimidad política a esas estructuras de poder. Pues esa es la teología institucional. Pero esa es una teología de la cual padece no solamente el mundo católico. Miren al mundo reformado. Aquí tenemos en esta imagen nada más y nada menos que a la iglesia luterana del Führer. Y aquí tenemos un representante de esa iglesia que, entre otras cosas, la teología cuando los intereses políticos y económicos se anteponen a lo que el testimonio revelado nos enseña, deriva sociológicamente en este tipo de vergüenzas. Dietrich Bonhoeffer los llamaba protestantes sin reforma. Estos eran protestantes, sí, pero no tenían reforma. Porque la auténtica reforma es volver a la fuente auténtica de nuestra fe, que en este caso son las Sagradas Escrituras. Esta comunidad de protestantes sin reformas eran lamentablemente los representantes de la Iglesia luterana para el momento en el que Hitler articula el poder y adelanta a partir del año 39 del siglo XX todo este esfuerzo imperial que todos conocemos y que derivó pues en la Segunda Guerra Mundial. Pues esta comunidad de pastores afirmaban de que lo mejor que le había pasado a Alemania era tener a Hitler, en este caso como líder político de la nación. Ahí ustedes pueden ver cómo los intereses políticos no tienen fronteras. La religión y los grandes burócratas de la fe terminan ejerciendo el poder de una manera mucho más sutil, elegante y con implicaciones mucho más lesivas que las que adelantan algunos líderes en el orden secular, si me permiten esa expresión. Ahí tenemos una clara ilustración. Bueno, el otro aspecto de estar desarraigado de las visiones y de la clara anclaje exegético es la teología folclórica. Tenemos a tres teologías en pugna, derivada en este caso de cuáles serán las implicaciones sociológicas de cada una de ellas, y podemos ver que la teología folclórica es la que abreva de estas fuentes y tradiciones culturales del folclore propio de cada comunidad, y esa es la que nos da este carácter variopinto, ecléptico, animista incluso, que está presente tanto en la experiencia católico-romana como en la experiencia neocarismática de la iglesia contemporánea. Muchos de ellos venían de las tradiciones de la brujería, del ocultismo, y yo me he conseguido con personas que afirman cosas como que creen en la magia homeopática y creen que pueden salir de una misa y después ir para un brujo y pensar de que esa convivencia es legítima. Bueno, eso es lo propio del folclore, eso es lo propio de la teología folclórica. Aquí no prevalecen sin duda los aspectos sistemáticos, los aspectos en la teología institucional. Todavía hay un esfuerzo académico por sistematizarla, ¿eh? Todavía hay un esfuerzo por brindarle un ropaje epistémico y todo digamos, un atavio discursivo que la haga atractiva, en este caso, al interlocutor y a la comunidad y a la iglesia en su ejercicio histórico. Pero, de alguna manera, la teología folclórica es una de las grandes expresiones de cómo algunas ideas, tradiciones y conceptos propios del folclore popular
y de la cultura pueden integrarse. Estos son pastores que creen que pueden llenar una congregación disfrazándose y podrá hacer cualquier cosa, pero menos, eso es cualquier cosa menos una iglesia. A esto apuntan gente cuando nos hablan y nos reprochan que el mundo protestante está en estos excesos. No, 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 estos son protestantes sin reforma. Los auténticos pensadores cristianos tienen un profundo respeto por el testimonio sagrado y consideramos que es de alguna forma este tipo de excesos, quise traerlos para que no se nos vea bajo un sesgo de mirada crítica solamente de la ICAR y de la experiencia que les propia a la iglesia tradicional. Podemos ver que estos aspectos han lesionado también al testimonio histórico del mundo protestante, precisamente porque hoy podrán ser protestantes, pero no son reformados. Son protestantes sin reforma. Tenemos tres teologías en conflicto. Tenemos tres teologías en conflicto que de alguna manera nos han dejado una evidencia clara de lo que de alguna forma cuáles son las orientaciones y cuáles serían las consecuencias sociológicas de este tipo de teologías. Vimos cómo la teología bíblica deriva pues en un conjunto de reflexiones en donde de forma rigurosa, científica, queremos aproximarnos al dato revelado, y el esfuerzo del teólogo en este caso es el esfuerzo de sistematización del dato revelado, lo cual históricamente ha tenido formidables consecuencias. Ustedes podrán recordar la Europa del siglo XVI, claro que tuvo implicaciones geopolíticas importantes, nadie puede olvidar las consecuencias de la guerra de los 30 años y de todo el elemento disruptivo que correspondió posterior a la reforma, pero nadie puede negar que uno de los aspectos distintivos del mundo reformado fueron los cambios sociales y políticos que vinieron acompañados a la experiencia de una aproximación exegética al texto sagrado. El mundo, las controversias entre el cardenal Sadoleto y Calvino sobre la primacía que debía tener la palabra del Señor por encima del testimonio de las tradiciones, de alguna manera es una evidencia de cómo el imperio de la ley vino a constituirse, ya que tú dices que la palabra de Dios es la única norma de fe para la conducta del creyente y que ni los caudillos eclesiales ni las tradiciones y dogmas que acompañan a su magisterio se pueden constituir en horizonte de nuestra búsqueda y estudio para la articulación y sistematización del dato teológico. Y cuando tú haces de la Biblia el único documento y norma inexpugnable de tu fe, el correlato político de esa realidad es que el imperio de la ley se establece como criterio de la convivencia política. Y en estos países en donde la palabra del Señor se convirtió, y pueden ver la diferencia sustancial entre la Europa del Norte y la Europa del Sur, como los países escandinavos y su esplendor social, como la experiencia de la Europa, de la Alemania y de los Países Bajos nos dejan un testimonio bien claro. Hoy estos países están en abierta entropía porque precisamente podrán ser llamados países protestantes, pero son países que abortaron su reforma. Pero nadie puede negar que esos pueblos, al igual que en el norte de América y en el sur de América, hay una diferencia sustancial entre la América posterior a Trento y la América previa. Y en este caso tenemos una clara evidencia de lo que sucede con la América del Río Grande hacia abajo y la América del Río Grande hacia arriba. Hoy nuestros destinos migratorios son los pueblos que abrazaron esta fe. Y las implicaciones de esta fe, cuando tú haces de la sola escritura el criterio y horizonte metodológico de tu investigación teológica, es que el imperio de la ley se va a imponer por encima del ejercicio de los caudillos. Mientras acá en Venezuela y en gran parte de la experiencia latinoamericana teníamos un conjunto de caudillos, porque nuestros caudillos eran más vigorosos que nuestras instituciones. Teníamos pueblos que tenían y que de alguna manera censuraban y castigaban abiertamente a aquellos que vulneraban el aparato jurídico de esas naciones. Mentir, robar, el hurto eran pecados veniales
que con alguna liviandad la sociología contrarreformada integró en nuestra cultura, y podemos ver cómo en la experiencia cultural reformada el pecado de la mentira es interpretado como un crimen en vocabulario jurídico. Aquí, de alguna manera, podemos ver los adelantos en la ciencia fueron significativos. No existe modernidad, y gran parte de los esfuerzos y criterios de desarrollo que tuvo Occidente a partir del siglo XVI se los debemos a un mundo reformado que le devolvió la Biblia a la cultura en Occidente, que en su lengua vernácula les presentó el testimonio sagrado, y gente pudo adelantar esfuerzos de investigación científica, porque en ese libro, lejos de estar hablándonos de que un conjunto de elementos metafísicos y de realidades mágico-homeopáticas que eran propias a la cultura de las tradiciones medievales, lejos de interpretar el mundo como un gigantesco, una gigantesca realidad panpsiquista y de realidades metafísicas que no eran objeto de investigación y de cuantificación, nos encontramos a un Newton y a toda una revolución científica que observó desde el testimonio sagrado afirmaciones como las de Jeremías, que nos hablaban de que el universo estaba regentado por leyes. Y hablar de leyes es que existen patrones de regularidad y de constancia en la expresión fenomenológica del universo, y que esos patrones de regularidad son susceptibles de ser traducidos en vocabulario matemático, formal. De que la verdad, la velocidad es igual a espacio sobre tiempo, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y luego posteriormente decir que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ese esfuerzo de reconocer que existen patrones de regularidad y de sistematicidad en el universo es un aporte que la cosmovisión cristiana, y a partir de la reforma, en el retorno a los orígenes clásicos del pensamiento judeocristiano, le regaló y le devolvió a Occidente como un valor agregado en su experiencia cultural y política. Bueno, y así como eso, innumerables han sido los esfuerzos y los aportes que el retorno a la literatura bíblica nos brinda. Ahora, miren qué interesante, porque no hay mejor palo, no hay mejor cuña que la del mismo palo, decimos acá en Venezuela. Vamos a ver si algunos de estos autores, y esta cita me la conseguí ayer en la Ciudad de Dios, repasando Ciudad de Dios, yo dije, yo quiero buscar y quiero conseguirme una cita que de alguna manera nos permita ver la poca consistencia que podemos ver en algunas de las tradiciones y fuentes que pretenden constituirse en el horizonte de la interpretación teológica de la Iglesia Católica Romana. Pero vamos a hablar de algunos de sus grandes representantes, y me quiero detener en este caso. Miren lo que Agustín de Hipona nos dice en el Tratado de la Gracia y del Libre Albedrío: y si con diligencia estudiáis estas divinas escrituras, veréis que Dios no solo hace buenas las malas voluntades y por el bien de actos honestos a la vida eterna las encamina, sino que el querer de los hombres en las manos de Dios está siempre. Esto pareciera que fuera sacado no de un manuscrito de Agustín, sino de Calvino. Aquí nos encontramos ante una clara evidencia de cómo algunas de las doctrinas, y quiero traer esto a colación porque cuando hablábamos de la teología bíblica y de nuestra perspectiva, ¿cómo es nuestra aproximación a estas tradiciones? Pues va a ser una aproximación cauta, reflexiva, de examen. Hay aportes formidables en todo el pensamiento patrístico, pero hay también elementos lesivos presentes en él. Entonces va a ser una aproximación discriminatoria desde el canon y criterio de nuestra fe, que en este caso es el testimonio revelado a través de las Escrituras, y creo que esto está en perfecta armonía con la perspectiva soteriológica paulina, que fue la que adelantó la bandera que levantó la Reforma Protestante en el siglo XVI, cuando nos recordaba de que la gracia era el antecedente de esa transformación y regeneración. En última instancia, creo que aquí estamos ante un testimonio bien interesante de la intervención soberana de Dios en la participación, en la conducta, en este caso del sujeto regenerado. Es interesante esta cita de Policarpo en esta obra que tengo que reconocer, la Vita Policarpi, que bueno, es atribuida
para el siglo IV de nuestra era. Sin embargo, vale la pena traer a colación esto que para aquel momento se interpretaban fueron algunas de sus expresiones y palabras acerca de su perspectiva del Espíritu Santo y su intervención en, eh, en la regeneración y en la salvación del creyente. Acerca del Espíritu Santo y el don del Paraclito y demás carismas, demostraba que no es posible darse fuera de la iglesia, al modo que tampoco un miembro cortado del cuerpo tiene fuerza alguna, probándolo por todas las escrituras. Nos está diciendo de que la prueba en última instancia se debe ejercitar es a través del testimonio sagrado. Es interesante esto y vale la pena subrayarlo como un elemento más que luego Agustín, ahora en esta cita de Ciudad de Dios, nos recuerda. Miren cómo los mismos teólogos del mundo patrístico hacían de las Sagradas Escrituras el criterio, horizonte y norma de nuestra fe. Claro que, como lo dijimos hace un momento, nosotros como sujetos falibles y en nuestra aproximación histórica a esa verdad tendremos errores como los tendremos nosotros sin duda alguna y cada uno de aquellos que en el mito de la Inmaculada Percepción pretenden concebir nuestra labor exegética, algo que consideramos solo bajo la dirección del Espíritu Santo y su iluminación podemos aprender estas gloriosas verdades, pero reconocemos la falibilidad que es inherente a nuestra Constitución, mientras nuestro proyecto y se consuma nuestro proyecto de glorificación plena de nuestra condición, batallaremos con las contingencias del error, pues yo creo que aquí nos estamos encontrando ante el testimonio evidente de hombres que con profundas crisis personales, que con luchas y pasiones semejantes a las nuestras, poniéndolo en vocabulario de Santiago, también afrontaron los quebrantos y los desatinos, sobre todo en su perspectiva de la mujer. La visión que tenía Agustín de la mujer era bastante desfavorable y podía llegar a afirmar de que era un demonio disfrazado de ángel. Esto llevó a la idea de que, bueno, la vida célibe siempre será mejor porque vivir y tener ayuntamiento o intimidad sexual con alguien que puede proporcionar placer es peligroso para la vida espiritual, pero ahí podemos ver cómo los prejuicios culturales y las tradiciones filosóficas, sobre todo ese pesimismo neoplatónico, dejaron una impronta en el planteamiento agustiniano. La escritura está muy lejos de afirmar eso. La escritura dice que, por el contrario, uno de los testimonios de la apostasía es que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos los cuales Dios creó para que por medio de ellos diésemos acción de gracia. Mira lo que dice Agustín de Hipona en el capítulo 3 de Ciudad de Dios. Este adorable Señor, nuestro Padre, Criador, Conservador y única esperanza en todos nuestros infortunios, habiéndonos hablado primero por los profetas, después por sí mismo y últimamente por los apóstoles, cuando le pareció conducente, ordenó también una santa escritura, que se llamó canónica, de grande autoridad, a quien damos fe y crédito sobre las importantes dogmas que importan que sepamos, y escúchese bien, y sobre los que por nosotros mismos no somos idóneos y suficientes a comprenderlos. Qué interesante el reconocimiento de la intervención divina, de la gracia divina dentro de este ejercicio de preservación de la verdad revelada y de su testimonio frente a la iglesia. Toda la escritura es suficiente por sí sola para revelar la verdad sin necesidad de ninguna otra enseñanza externa. E interesante esta cita, que de alguna manera nos deja bien en claro este sujeto que nos recordaba qué tiene que ver Atenas con Jerusalén y qué tiene que ver todo ese conjunto de ideas paganas que pretenden penetrar en nuestra experiencia de fe. La impugnación que Tertuliano adelantó frente a la cultura clásica creo que es la que nos permite y nos deja caer en este pensamiento que por demás es una interesante perspectiva de resistencia y de análisis crítico de la tradición por parte de aquellos que de alguna forma quieren elevar algunas de nuestras tradiciones a verdad revelada. Fíjense esto que decía Tomás de Aquino, y esto de la suma teológica es inquietante. La mujer es un ser accidental que no pertenece a la especie humana, sino que es una deformidad de la naturaleza. Es interesante y da una explicación
eh, que nos deja ver, digamos, las carencias y las dificultades, a pesar de mi admiración por Tomás de Aquino, a pesar del reconocimiento que hoy públicamente hago de su esfuerzo de sistematización teológica, que me parece formidable, y yo en muchos aspectos, por no decir casi todos, soy un realista crítico gracias al pensamiento de Tomás de Aquino. No puedo dejar de ver cómo tristemente estas tradiciones filosóficas e institucionales y las grandes instituciones culturales, aquí se ve cómo esta perspectiva pesimista, misógina incluso, que tiene Tomás de Aquino, no es otra cosa que el exudado, la sedimentación propia de ese pesimismo presente en el pensamiento aristotélico. Los árabes le devuelven a Aristóteles a Occidente, y gran parte del esfuerzo de Alberto Magno y de Tomás de Aquino, en este caso en su formidable obra de la Suma Teológica, dejan tristemente caer estas tradiciones deformantes de nuestra cultura. Ahí podemos ver un ejemplo de cómo estas tradiciones han tenido un costo elevadísimo en nuestra cultura. Bueno, aquí tenemos ya, para ir terminando, la evidencia escritural que nos enseña por qué la escritura se constituye en nuestro horizonte y por qué es nuestra única norma de fe, por qué es el único en rigor teológico y exegético, es el único horizonte y criterio metodológico de nuestra investigación. Toda escritura es inspirada por Dios, algo que me resulta ya suficiente para entender por qué debe tener primacía y quizás aún la exclusividad, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Fíjense que el antecedente para la capacitación del sacerdocio y para la capacitación del ejercicio ministerial estará siempre amalgamado a la instrucción de esta palabra. El salmista no pensaba distinto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos advertía Salomón en el libro de Proverbios, algo que nos vendría muy bien para este debate: toda palabra de Dios es pura, Él es escudo para los que en Él confían. No añadas a sus palabras, no seas que te reprenda y seas hallado mentiroso. Yo creo que si integramos esto con Judas verso 3 y la fe una sola vez dada a los santos, creo que es un precepto de estatus divino que ha dejado de ser observado por la teología institucional y que lamentablemente, tristemente, hoy ha sido abandonado por intereses políticos, económicos y sociales. Él respondió y dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pues la anoréxica tradición litúrgica, o más bien esa anoréxica visión que ha hecho del aparato litúrgico el único ejercicio de crecimiento espiritual, esa dimensión relacional que es inherente a la espiritualidad cristiana y que no está presente en esa teología institucional, tristemente hay que decirlo, porque no hay nada más aburrido que esos ejercicios de coreografía litúrgica en donde la vitalidad propia que uno puede ver en los evangelios no está presente. Tristemente vale recordar eso. No estamos bien alimentados y estamos desnutridos en esa anoréxica constitución cuando la palabra del Señor no es nuestro alimento cotidiano. Es verdadera comida su palabra, y privar a la iglesia de ese alimento tiene implicaciones formidables en nuestra experiencia práctica y cotidiana. Primera de Pedro 1:25, pero la palabra del Señor permanece para siempre, no es obsoleta, a pesar de los esfuerzos de la teología liberal y de los esfuerzos del racionalismo teológico alemán por interpretar, o los esfuerzos de muchos teólogos que con una soberbia académica e intelectual han visto esto como el agregado mítico del folclore hebreo, como elementos que están en desuso y que deben ser objeto de nuestra desmitologización, algo que el mismo Bultmann debe ser reconsiderado. Hemos hecho un espantapájaros de él en muchos aspectos, pero no deja de ser inquietante esta perspectiva de presunta desmitologización del documento, porque nos encontramos, claro que fue un documento que fue revelado en un contexto histórico, cultural muy concreto, pero que sin duda alguna tiene para nosotros el carácter eternal
de traducir la voluntad preceptiva y normativa de nuestro Dios. Así nos lo recuerda. Y ya, este, continuando, vean lo que dice en Josué: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de cumplir todo lo que está en él, en lo que está en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La de ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que ilumina los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Hebreos 4:12, porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Oye, recordarle esto a un teólogo es tremendo. Son veterinarios de unicornios, como lo hemos dicho con algunos teólogos liberales, aquellos que niegan la existencia del Dios que está consagrado en esas páginas y que reducen a Dios a ser objeto de una construcción social de la comunidad religiosa. Pues aquellos que niegan el estatus infalible de esta palabra es porque realmente no han tenido un encuentro con el autor de esas palabras. Eh, la verdad es que solamente por la gracia de Dios podrán comprender algo que hemos entendido. La fe no es la conclusión de un sistema argumentativo. La fe es un carisma, es un don. No es la conclusión de un conjunto hilvanado de evidencias y de demostraciones. Yo creo que esto es un recordatorio para nuestra soberbia intelectual en nuestro ejercicio apologético. Hay cosas que solo bajo la dirección e iluminación del Espíritu Santo algunos de ellos entenderán. El que no puede ver en esta palabra una realidad viva y eficaz es porque no ha conocido a su autor. Y bueno, seguimos. Capítulo 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y este precioso texto de Isaías que tiene ya estatus poético. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Fíjense qué interesante. Y con esto termino, porque ya creo que el tiempo se me acabó. Yo tengo otros compromisos también. Y Habacuc nos recordaba: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Si Jehová habla, debemos callar. Yo creo que la actitud de mayor respeto y de mayor reconocimiento, el reconocimiento de que realmente conocemos al Dios de ese libro, es que nosotros callamos y podemos decir como aquel patriarca: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te están viendo. El que pueda encontrar a través de este testimonio sagrado a Dios, realmente puede verlo claramente en la faz de Jesucristo. Bueno, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Ojalá que en mi torpe exposición yo haya podido contribuir para este noble esfuerzo de defensa del Evangelio que adelantan nuestros chicos y todos nuestros queridos profesores y formidables maestros de la palabra de nuestro Señor. Que Dios me les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Jorge Isea. De verdad que, bueno, si esto fue una presentación torpe, no quiero hablar más nada. La verdad que más bien ha sido fascinante. Sabemos que el tiempo no es suficiente para abordar la profundidad de lo que se necesita, pero tenemos los insumos necesarios para quienes quieran, pueden ir un poquito más allá a las profundidades de este tema, ¿no? Por temas de tiempo, yo entiendo que tú tienes una clase ahora a las 9 de Venezuela, para eso faltan 20 minutos. No sé si vas a dar Sí, tiempo para una o dos preguntas sí, por que hayan supuesto, podido quedar por allí. por Bueno, supuesto. Vamos a aprovechar que hay luz y electricidad todavía. bueno, entonces los que levanten la mano, dos o máximo tres, que tengan alguna pregunta, alguna duda y puedan aprovechar aquí los minutos que le quedan al pastor profesor Jorge Isea.
Ujú. Adelante, Alejandro, puedes activar tu micrófono. Estaba leyendo aquí los comentarios del Sí, chat. yo le bendiga, muy buena la exposición del hermano y una pregunta mía, ¿cómo puedo más profundizar todas las escrituras? ¿Qué me recomienda para profundizar más de este tema que estamos hablando? Y pues es todo lo que le quería comentar. Y muy buena su exposición, hermano. Muy buena, muy buena. Dios me lo bendiga y me lo siga usando mucho. Dios me lo bendiga. ¿Me escuchaban? ¿O Sí, estaba fuera de sonido yo? ¿Se me escuchan? tienes ahí un feedback porque creo que estás con dos equipos conectados y por eso estaba un feedback. Hay un feedback por allá. Tengo al equipo de producción viendo desde allá. Sí, vengan para acá y desde aquí lo ven. Sí, saben que de alguna forma esta pregunta, claro, hay tantas, no hay nada que sustituya en las disciplinas de crecimiento y de formación espiritual que la lectura sistemática, persistente e ilustrada de la Biblia. Ningún libro puede sustituir lo que es hacer de ese libro tu habitación, bautizarte en ese libro, en todo el rigor de la imagen verbal del baptizo, como sumergirse en ella. Yo creo que no hay una experiencia más edificante para el crecimiento de nuestra fe que llenarnos de esa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Spurgeon decía de que él visitaba muchos libros, pero vivía en ella. Y es que claro que hay riesgos en la contemplación. El riesgo fundamental del tránsito por la cultura y por todas las herramientas que pueden ser objeto como ciencias auxiliares de nuestra investigación teológica, el riesgo de la erudición, el riesgo del conocimiento es la soberbia. Y ya no lo decía San Agustín, mira como sí podemos citarlos y no tenemos ningún prejuicio en citar a Agustín de Hipona, ¿no? Él decía que esa era la madre de todos los pecados. Tenemos claro que la soberbia intelectual debe ser objeto de preocupación porque la soberbia es un pecado y es una realidad peligrosa, ¿no? Convierte ángeles en demonios, decía Spurgeon. Pues más allá de las ciencias auxiliares que deben ser también objeto de formación y de diligente investigación y estudio, nada sustituye para el crecimiento de la fe que una diligente lectura persistente y sistemática de las Sagradas Escrituras. El conocimiento de los idiomas originales, el conocimiento, y se puede trabajar con la Biblia, con herramientas lexicales, gramaticales, históricas perfectamente, aún sin conocer algunos de esos idiomas. Tenemos formidables esfuerzos exegéticos y lingüísticos que nos brindan una rigurosa aproximación al testimonio desde una perspectiva gramatical y también histórica. Creo que las ciencias, y para el comienzo de cualquier proceso de formación teológica, yo creo que el estudio de la hermenéutica y del conocimiento de la historia sagrada, de los contextos históricos que le fueron propios al documento de nuestra fe, van a ser elementos propedéuticos y elementos fundamentales, aún fundacionales de nuestra investigación. Yo creo que ahí te puedo dejar grandes rasgos. Claro que tenemos toda una experiencia exegética, tenemos toda una tradición exegética en Occidente que lejos de ser infalible, nos ha dado testimonio de sus prejuicios y de sus tradiciones también, pero que deben ser objeto de nuestra consideración. Hay comentaristas, hay reflexiones, hay maestros que Dios instituyó a lo largo de la historia de nuestra fe que nos han dejado un legado profundamente edificante. Y claro que todos ellos, al igual que la comunidad de Berea, deben ser objeto de nuestro examen para ver si lo que dicen se corresponde con las Sagradas Escrituras, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a las Escrituras es porque no les ha amanecido. Ese es en rigor metodológico un camino muy sencillo, pero formidable, el que espera pues al que se inicia en este proceso. Muchas gracias, Jorge. A ver si hay alguna otra pregunta, alguien más que quiera. Recordarles que a Jorge lo pueden conseguir en Instagram como Pastor Jorge Isea y también lo pueden conseguir en YouTube como, bueno, es el pastor de la iglesia Alfa y Omega y creo que es el principal canal que tienen en YouTube.
pero también está en YouTube como Pastor Jorge Isea. Y además les invito a que vean unas entrevistas que ha tenido el pastor en la televisión venezolana, donde incluso ha tenido debates con personajes de esta nueva cultura distorsionada que está pululando y en crecimiento, y han sido bien representativos de nuestra fe y de nuestros valores, ¿no? Allí pueden también consultar un poco más de su trabajo. Si no hay más preguntas, entonces yo me despido. Voy a terminar esta grabación dándole gracias a Dios por la participación y por la vida del pastor Jorge Isea, dejándoles la invitación para el día de mañana, donde continuamos con esta semana antigarroteros. Los que tienen acceso a las redes sociales pueden ver lo que está ocurriendo. Hay una constante tensión entre un grupo de pseudo apologistas católicos que están más en la polvareda y el bullo y la bulla que levantan, pero que lamentablemente están atrayendo a muchos incautos hacia sus ideas distorsionadas y erróneas. Y nosotros sin tener conocimiento de esas cosas, sabemos la necesidad de poder traerles la verdad, de poder que conozcan un poco mejor lo que es una parte más gruesa y más dura de nuestra vida cristiana, y por eso hacemos estos espacios. Y espero que estos sean materiales de consulta que puedan compartir con otros y que puedan ayudar a que ustedes también fortalezcan su fe y también comiencen también a hacer la apologética necesaria para llevar a la verdad y a la luz de Cristo a muchas personas que todavía, incluso en nuestras propias familias, puedan estar confundidos. Gracias a todos por la participación, que el Señor les bendiga y bueno, será hasta mañana.